Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de Desdoblamiento Astral. En este capítulo hablaremos de un fenómeno muy conocido a nivel mundial por la ciencia médica, que es llamado la parálisis del sueño. Me gustaría profundizar un poco en este tema, ya que he visto muchos foros y en muchos videoprogramas hablando de este tema que es el desdoblamiento astral, pero no hacen énfasis y no hablan sobre tan reconocido fenómeno que sucede y a todo el mundo nos ha ocurrido, no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Entonces hablaremos de este tema. Normalmente, ¿cómo suele presentarse este fenómeno? Muchas personas hemos escuchado que nos cuentan que están durmiendo y a medianoche, ya sobre la madrugada también, muchas personas experimentan tener la sensación de que hay una presencia a su lado, de sentir que alguien los está vigilando, observando. Incluso también se ha llegado a sentir que nos aprietan, que nos cogen las manos, que hay una sensación sobre el pecho o incluso que nos tapan la boca. Esta sensación es muy aterradora, es una sensación bastante incómoda porque somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no podemos hacer nada. Podemos escuchar las voces, podemos incluso escuchar que nos susurran, que nos hablan al oído. Podemos ver cómo alguien nos observa o se hace a un lado de nuestro lecho, de nuestra cama, y queremos movernos a mirar qué es lo que hay allí y no podemos. Esta sensación normalmente dura entre 2 o 5 minutos. ¿Qué causa esta sensación? Obviamente vamos a estar asustados. Pensamos que es una entidad o que hay alguien ahí, pero lo complicado, lo frustrador es que no podemos sentir y no podemos ver realmente quién es el que está allí, pero sí podemos escucharla, incluso sentir olores. Esta sensación llamada parálisis del sueño es como le denomina la ciencia, pero en la parapsicología vamos a tener en cuenta que no es solamente una parálisis como lo dice la ciencia. Ya sabemos hoy por hoy que muchas cosas o muchos de los fenómenos en el mundo espiritual no son evaluados, no son considerados reales por la ciencia. Entonces, este fenómeno, en este capítulo hablaremos sobre qué características, qué sensaciones van sintiendo en el transcurso de una parálisis del sueño. Y al final de este video documental estaremos concluyendo si realmente es un fenómeno del mundo espiritual o simplemente es una jugarreta de la mente, o como lo dice la ciencia, es una parálisis del sueño, según ellos, debido a que tuvimos unas experiencias de niños amargas, tuvimos traumas o tenemos traumas, o porque cuando ellos le llaman el movimiento REM o movimiento ocular rápido, que es MOR aquí en español, entonces ellos dicen que cuando se produce este movimiento en los ojos es porque estamos teniendo una pesadilla o porque estamos recordando escenas traumáticas de nuestra niñez, o simplemente porque no dormimos bien. Estas son algunas de las hipótesis que da la ciencia, pero en el mundo espiritual tenemos otras hipótesis, y en el final del video programa estaremos sacando nuestras propias conclusiones. Dentro de las parasomnias o alteraciones del sueño se definen algunas que se suponen de origen desconocido, y estas a su vez se consideran dentro del campo de lo paranormal. Entre ellas, la parálisis del sueño,
Se produce antes de dormir o antes de despertar, durante el periodo de trance cuando la conciencia se adormece o se renueva. Se cree que obedece a un intercambio entre melatonina y serotonina. Actúa sobre el sistema nervioso, produciendo un episodio de conciencia, pero con nulidad total de movimiento. Esto quiere decir imposibilidad de moverse, hablar, gritar. Aunque los signos vitales continúan, la conexión entre mente y cuerpo no existe. Puede escuchar a quienes les rodean, sentir, percibir. Incluso todos los sentidos se encuentran hiperestimulados. El pánico aparece. Se producen alteraciones cardíacas con hiperventilación. Este episodio puede durar entre 3 a 5 minutos. Posteriormente, y mediante un impulso interno y desconocido, se conecta la mente con el cuerpo nuevamente. Este evento se cree que es una alteración nerviosa, una parasomnia sin explicación real. Nadie sabe qué alteraciones la causan, pero si bien se cataloga como alteración del sueño, no es lo que ocurre en los diferentes eventos del desdoblamiento. Quien lo percibe tanto voluntaria o involuntariamente acusa una sensación similar. Ahora bien, dentro de los fenómenos paranormales existe uno que se identifica con la presencia de eventos que anteceden a la muerte. Alguien produce una parálisis estando consciente y días después alguna persona cercana muere. Las leyendas urbanas, comentarios populares de tradiciones sugieren que antes de la muerte quien va a fallecer recoge los pasos, retomando la energía irradiada en vida. Al momento de absorberla, se puede sentir como si una sombra produjera un abrazo paralizante. Esto ha dado lugar a conocer de antemano que alguien cercano va a fallecer. Viene la pregunta: ¿qué energía se libera y recoge la restante antes de la muerte? ¿Quién o qué define el momento de la muerte? ¿Se podría predecir la muerte? En el evento que sea posible, ¿se podría predecir la vida? Ante esta serie de anomalías, sin investigar ni llevar estadísticas, enmarcándolos en el concepto de la superstición, sueños, ilusiones, alteración de conciencia, etc., la ciencia las ignora en su diferencia, las asocian con diferentes o parecidas patologías. Sin embargo, puede existir la posibilidad y probabilidad que la parálisis del sueño obedezca a una alteración de tipo de energía proyectada o liberada antes o después de un episodio de desdoblamiento, bien de una persona antes de su muerte, bien de quien se desdobla involuntariamente. En Haití, quienes han vivido la macabra experiencia de haber sido zombies narran un acontecimiento similar pero inducido químicamente. Quedan paralizados físicamente, manteniendo la conciencia total en una extrema y horripilante vivencia. Son testigos de su propio funeral, sin imponer un concepto o verdad. Luego de descubrir las propiedades del pez fugu o pez globo, el cual produce o segrega una tetrodotoxina, esta produce, entre otras alteraciones, la parálisis muscular total, pérdida de los signos vitales, trance, mortis, sin que se pierda la conciencia. En otras palabras, es la muerte. La medicina utiliza esta toxina en diferentes cirugías, así produce una anestesia total con una parálisis en todo el cuerpo, pero en ocasiones se realizan cirugías donde por error de apreciación el paciente no quedó anestesiado y estuvo consciente durante toda la intervención, sintiendo todo el procedimiento y el dolor del mismo. Por esta razón se comprobó durante una cirugía lo siguiente: cuando el médico decía "vamos a abrir", el pánico se apoderaba del paciente, aumentando su ritmo cardíaco. Al decir el anestesista "algo sucede, esperemos", el ritmo se relajaba de este paciente. De esta manera comprobaron que el paciente, aunque estaba supuestamente anestesiado, por estar paralizado, continuaba consciente sintiendo la cirugía, fenómeno definido como percepción
intraoperatoria. Algunos ante la desesperación producían el fenómeno de verse fuera de su cuerpo, flotando mientras estaban siendo operados, observando instrumentos y procedimientos. Con todo lo anterior se aprecia que existe un fenómeno de la separación de la conciencia o espíritu del cuerpo, tanto voluntaria como involuntariamente. En el campo místico, monjes de diferentes sectas, personas de gran carisma religiosa como Sor Teresa de Calcuta, quien durante el momento de su agonía apareció en el lugar donde sanaba enfermos sin que estos supieran que estaba agonizando. El caso del médico venezolano José Gregorio Hernández Cisneros, quien al ser atropellado fatalmente por un auto, su espíritu con la forma corporal que tenía entró al consultorio nuevamente y curó a la niña que instantes antes en vida atendía de una enfermedad. Salió a comprar la medicina que ella necesitaba cuando él murió. En diferentes lugares del mundo se encuentran testimonios de sanaciones milagrosas atribuidas a él. Miles de personas dan fe que perciben su espíritu. ¿Será psicosis colectiva o realidad? Cada uno evaluará y sacará sus propias conclusiones. Para la ciencia, este tipo de episodios o fenómenos no existen, pero en ocasiones la ciencia invoca a la buena suerte para que un proyecto se cumpla, o los médicos invocan a uno de los miles de dioses para que los iluminen. Entonces podríamos concluir que la parálisis del sueño es un estado traumático de la infancia o de cosas que nos han sucedido a través de nuestros años, de nuestra vida. También se asocia con personas que no duermen bien, que sufren de insomnio, y también a personas que viven en desarmonía, que necesitan ayuda especializada, ayuda psicológica. Pero dentro del mundo espiritual podemos ver que el fenómeno va más allá de lo que dice la ciencia. ¿Por qué? Hay muchos comentarios, hay muchas experiencias. Incluso en la descripción de este video les dejaré algunos links para que ustedes miren como referencia de muchas de las experiencias que nos cuentan y que se viven en clínicas, como las que les voy a explicar a continuación. ¿Cómo es posible que una persona, cuando ha tenido un accidente grave, que lo trasladan al hospital, es una persona que está ya en estado de coma, y que los médicos dicen no, ya la persona ha muerto? Simplemente ellos ya dan la autorización de que a la persona hay que sacarla, hay que hacer la autopsia, Entonces, lo sorprendente es cuando estos supuestos pacientes que ya están muertos, cuando van a sacarlos, incluso ya han salido del hospital, ya los están preparando para su entierro, se está haciendo toda la preparación debida. ¿Cómo es posible que el supuesto muerto, después de que haya pasado un día, 2, 3 días, vuelva en sí a la vida de un momento a otro? Casos han documentado de personas que están siendo enterradas y en pleno entierro, de un momento a otro comienzan a escuchar golpes que vienen de allí del ataúd y, milagrosamente la persona vuelve a la vida. Se han escuchado, y les describiré, como les digo, enlaces en la descripción de este video para que puedan ustedes mismos mirar las diferentes historias. Hay muchas, repito nuevamente. Entre ellas también hay historias donde pasa en la misma clínica, como les decía anteriormente, pero también la persona vuelve en sí de un momento a otro, pasados
unos minutos, un tiempo, y los médicos son sorprendidos al ver que pues es algo imposible. Eso es estar entre la vida y la muerte, tener una experiencia cuando se va a ese umbral, que mucha gente dice que ha visto ese umbral donde supuestamente hay unos caminos, o ven luz o ven oscuridad también. Recordemos que el espacio y el tiempo no existen en la mente, por eso es posible que en cuestión de segundos podamos ver nuestra vida, toda nuestra vida. Bueno, eso sería todo por este capítulo de la el segundo capítulo de la saga de desdoblamiento astral. No queda más que decirles que próximamente publicaré el tercer capítulo. Espero que haya sido pues de gran interés para ustedes y de conocimiento este segundo capítulo. Con ustedes ha hablado Alexander Sáenz, parapsicólogo e investigador. Tengan ustedes un cálido abrazo.